Ok, listo. Comparto, compartir pantalla. Ok, listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Confirmar. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Chat, todo bien. Excelente. Ok, vamos a esta clase, como les dije en el chat en el WhatsApp. Quiero ver dos cosas, lo de la familia exponencial y un teorema para encontrar la que estamos llamando la estadística suficiente eh, minimal, ¿no? Así le decíamos, la suficiente minimal. Habíamos dicho que consiste en resumir, en resumir la información que tiene la estadística suficiente. Siempre vean la estadística suficiente como aquella estadística que tiene toda la información y la suficiente minimal aquella que la logra resumir de la mejor manera posible. Porque ya has visto un ejemplo, voy a poner aquí en el pizarrón, un ejemplo de una estadística, ¿no? Que era la suma de las XY en el modelo Bernoulli. ¿De acuerdo? En el modelo Bernoulli. Y por otro lado, les dije que la TX2 igual a la muestra, la misma muestra, les había dicho que esa también era una estadística suficiente, ¿no? Pero ustedes mismos me dijeron que lo que parecía es que esta, la T1, es una mejor estadística, ¿no? Porque es mejor, pues porque se dan cuenta, lo está resumiendo en un solo número, ¿no? En una sola suma. Yo sé que ahí tengo toda la información que requiero para estimar al parámetro. Entonces habíamos dicho empíricamente que T1 era mejor que T2, ¿no? La clave para determinar qué estadística suficiente es mejor es saber que sí puedo transformar, si existe una función g que me lleva de T2 a T1, pero que no me puedo regresar, que no puedo a partir de T1 encontrar a T2, es lo que les había dicho. Si yo les doy la suma, no me pueden decir cuánto valió X1, X2, X3, X4, ¿verdad? En cambio, si yo les doy cuánto valió X1, X2, X3, X4, ustedes sí me pueden decir cuánto vale la suma. Y de ahí salió esto de que para poder determinar que una estadística, en este caso T1, es mejor que otra, pues tenía que existir esa transformación, ¿no? Debería de existir una G tal que T1 la puedo obtener a partir de la transformación de T2, ¿no? Debe de existir esta función, es lo que me está diciendo básicamente la definición de orden, por así decirlo, entre dos estadísticas suficientes. Y habíamos dicho que suficiente minimal eh, implica que dada T una estadística suficiente, estadística suficiente, eh, bueno, vamos a poner T estrella es suficiente minimal, así sería la definición. Si dada T una estadística suficiente cualquiera, ¿no? Es decir, siempre estamos bajo el mismo modelo, ¿eh? No, no me lo estoy cambiando de modelo. Acuérdense que en el contexto de todo esto, siempre estoy suponiendo que me llega una muestra aleatoria, em, una muestra aleatoria de un modelo, ¿no? Entonces, siempre X1, XN, muestra aleatoria, MA, de un modelo, de un modelo paramétrico, ¿no? Es lo que estamos, siempre es este contexto en el que estoy trabajando, ¿no? Entonces habíamos dicho que esto de la suficiente minimal, si este es el orden, ¿no? Debería de entonces darse que la T estrellita siempre es mejor, o en el peor de los casos igual a T, ¿no? Para toda T suficiente, ¿no? Es decir, siempre existe una G. O sea, para cada T que tú me des, no importa que cuál, siempre y cuando tú me des una T, es decir, dada T, existe una transformación G. Si quieren, póngale G de T porque está en función a la T, tal que la T estrella la obtengo al transformar a la T, ¿no?
Entonces, esto quiere decir la suficiente minimal, ¿no? Que es la mejor, por así decirlo, de todas, ¿no? Em, yo les decía que la definición, pues es esta la definición. O sea, si yo quiero demostrar que la suma de las X es una estadística suficiente minimal, tendría que ser capaz, en este caso yo les di otra estadística suficiente que era la misma muestra, y en efecto les puedo encontrar una G que le puedo aplicar a la T2 que me lleva a la T1, eso no hay tema, ¿no? Pero la pregunta es, oye, ¿y si te doy otra estadística suficiente, me puedes encontrar esa G que me lleve también a la suma de las X? Y eso es lo difícil de de la definición, ¿no? Porque yo tengo que ser capaz de encontrar una estadística suficiente, no has dicho una transformación G para cada estadística suficiente que tú me vayas dando. Y eso es lo que complica el hecho o demostrar que una estadística es la que está resumiendo de la mejor manera posible la información. Realmente acuérdense, suficiente minimal implica resume toda la información, ¿no? La está resumiendo de la mejor manera posible. Y suficiente simplemente es tiene toda la información, ¿no? Información para estimar al parámetro, ¿verdad? Entonces, afortunadamente hay un teorema, no recuerdo quién lo hizo ni el nombre de los autores, ya se me olvidó, pero es un teorema que nos viene a ayudar a encontrar estadísticas suficientes, minimales. Acuérdense que la definición que nos dejó Fisher de estadística suficiente fue a través de una densidad condicional y es complicada. Lo que hicimos fue que encontramos un teorema, el teorema de factorización de Neyman-Pearson, que nos dice cómo encontrar una estadística suficiente a través de la factorización de la densidad conjunta de la muestra. Ahora vamos a sacar un teorema que nos va a ayudar a encontrar o a definir, bueno, han dicho a encontrar a la T estrella sin necesidad de estar exhibiendo a la G para cada estadística suficiente T, ¿no? Porque eso sería lo complicado. Si yo me voy a la definición, yo tendría que, si por ejemplo yo quisiera demostrar que la suma de las X es una estadística suficiente minimal del modelo Bernoulli, lo que me dice la definición es que yo tengo que, para cada estadística suficiente que encuentre del modelo Bernoulli, tengo que exhibir esta G que me lleva a la suma de las X, ¿no? Solo así podría demostrar que esta es suficiente minimal. Afortunadamente, este teorema que viene a continuación nos va a salvar de de estar aplicando la definición. Es un teorema que no les voy a demostrar porque la verdad sí está un poco elevado. Lo estuve buscando en mis apuntes y realmente me los encontré en los apuntes de la maestría y sí está compleja, ¿no? Pero lo que me interesa es que entendamos cómo leer el teorema, porque también si uno lo lee por primera vez y sobre todo en el Casella, eh, ¿cómo se llama? Se confunde, uno lo confunde demasiado el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a salir algo que se llama la Y. Y tú dices, híjoles, ¿quién es la Y? Imagínense que yo saco dos muestras. Eso es teórico, ¿eh? En la práctica es raro que nos vayan a dar dos muestras. O si nos dan dos muestras, las juntamos y creamos una muestra más grande, ¿no? Pero imagínense, nuevamente estoy bajo un mismo modelo. Es el mismo modelo donde yo estoy muestreando. Es el mismito. Por eso las dos tienen la X aquí y la X acá. Solo que a una muestra le llamé X y a otra muestra le llamé Y. Así empieza el teorema. Dame dos muestras de tamaño n del modelo que estás trabajando. Nuevamente, el modelo es único, ¿eh? No, no crean que estoy sacando la muestra y de otro modelo, no, es el mismo modelo. O sea, aquí está el normal, aquí abajo también va a estar el normal con el mismo parámetro desconocido teta, ¿de acuerdo? Así empieza el teorema. Dame dos muestras del mismo modelo, ¿no? Nada más que una la bauticé con X y otra la bauticé con Y. Es lo primero que tenemos em, que tomar en cuenta, ¿no? Son dos muestras del mismo modelo, una bautizada con X, otra bautizada con Y. Otra cosa que nos pide el teorema, sea T una estadística. Vamos a ponerle T1 mejor, ¿no? Una estadística. Imagínense que les doy una estadística. Ya saben que es una estadística. Es cualquier transformación de la muestra que la puedo aplicar a X y la puedo aplicar a Y, ¿no? La estadística finalmente es una transformación de la muestra. Y si puede ser la suma, puede ser la resta, puede ser lo que ustedes quieran, es una transformación de la muestra. Entonces, el teorema nos dice, dame dos muestras y una estadística. Aquí viene la hipótesis del teorema. El cociente, si el cociente
Voy a poner la densidad conjunta de la muestra evaluada en la muestra X y la voy a dividir entre la densidad conjunta, pero ahora evaluada en la muestra Y. Nuevamente, quiero que noten, es muy importante eso, que noten que estoy evaluando en el mismo modelo. Es el mismo modelo el que se está evaluando. Tengo dos muestras del mismo modelo, por lo tanto puedo sacar la densidad conjunta de las dos muestras. Es la densidad conjunta de la muestra en X y la densidad conjunta de la muestra en Y. Y estoy haciendo un cociente de ambas densidades conjuntas. Entonces, el teorema nos dice, mira, si este cociente no depende de teta, muy importante aquí, no depende de teta. Sí, solamente si T1 evaluado en la muestra X es igual a T1 evaluado en la muestra Y. Esta es hipótesis, ¿eh? Esto no es lo que hay que demostrar. Esto que voy a encerrar en azul. Esto es la hipótesis del teorema. Si yo supongo que esto ocurre, este es el supuesto del teorema, no es la conclusión. Uno se saca de onda porque aquí ve el sí solo sí y dice, esto es lo que esto es lo que hay que demostrar. Bueno, no, este es el supuesto que hace el teorema que no recuerdo quién lo hizo. Pero si esto ocurre, sí, solamente si la estadística que tú me estás pasando es igual en la muestra X y en la muestra Y, entonces, esto sí es lo que concluye el teorema, lo voy a poner amarillo. Entonces, si esto ocurre, si esto que está en azul ocurre, lo que dice el teorema es que entonces T1 es una estadística suficiente minimal. Entonces, aquí, eh, por favor, les pido bueno, que entendamos lo que está pidiendo el teorema, ¿no? Porque cuando uno lo lee por primera vez, a mí me pasó muchas veces, cuando lo lees por primera vez y nadie te explica, pareciera que esto es lo que está pidiendo el teorema, ¿no? O sea, que esto es lo que hay que demostrar y quién sabe qué, y pues, bueno, al final sí vamos a tener que, en la práctica lo que vamos a hacer es tratar de demostrar esto, porque si yo demuestro que ocurre eso, el teorema me dice que entonces la estadística T1 es la suficiente, es una estadística suficiente minimal. Después vamos a ver que hay muchas estadísticas suficientes minimales también, porque cualquier transformación biyectiva de una estadística suficiente minimal también va a ser minimal. Eso sí, no hay ningún tema en esa parte. Em, entonces, eh, es importante ver cómo está enunciado el teorema, ¿no? ¿Qué es lo que pide y qué es lo que concluye? ¿No? Entonces, para que yo pueda aplicar este teorema, tengo que imaginarme que hay dos muestras. Voy a hacer el cociente de las densidades conjuntas en ambas muestras. Es siempre el mismo modelo, eso es lo importante. Aquí luego se confunde uno porque dicen, me está sacando la muestra de otro modelo, la Y viene de otro modelo, y no. Si aquí estaba el Bernoulli, aquí está el Bernoulli. Entonces, esta es la Bernoulli evaluada en la muestra X y esta es la Bernoulli evaluada en la muestra Y. Yo tengo que demostrar que este cociente no depende de teta, si solamente si esa estadística que tú estás proponiendo como la estadística suficiente minimal, pues si solamente si T1 en X es igual a T1 en Y. Entonces, la verdad es que sí confunde mucho el teorema y su demostración está todavía más compleja porque suponiendo esto, yo tengo que exhibir a la G. ¿Se acuerdan que para demostrar suficiente minimal yo tengo que exhibir, dame otra estadística suficiente? Eh, eh, de hecho, aquí tengo que pedir suficiente también. Dame otra estadística suficiente y yo te tengo que mostrar que existe una G que me lleva a T1, siempre y cuando ocurra esto de acá, ¿no? Entonces, bajo esta condición yo tengo que exhibir que existe esa transformación. Eso es lo complicado del teorema porque no es fácil encontrar esa G. Entonces, la demostración no la vemos en el curso, se las dejamos a la maestría que lo haga. Em, pero pues sí vamos a ver la aplicación, que eso es lo que me interesa, ¿no? Aplicar este teorema para encontrar estadísticas suficientes minimales. ¿Por qué me interesan esas estadísticas? Porque son muy importantes para encontrar los mejores estimadores, porque son estadísticas que tienen toda la información y aparte la resumen de la mejor manera posible. Acuérdense que son dos cosas las que quiero, que tenga toda la información y que aparte la resuma, ¿no? Que las IP hagan de cuenta y luego como un zip, ¿no? Lo ponen en un zip, es la misma información, pero zipeada, ¿no? Entonces es lo mejor que puedo hacer. Entonces vamos a ver el ejemplo que quería ver con ustedes. Este, y vamos a agarrar, ya saben, lo que hace el profesor siempre. Vamos a darnos dos muestras aleatorias del modelo Bernoulli, ¿no? De parámetro teta.
Y vamos a ver cómo esto, porque realmente, como les decía en el cociente, en la factorización, en el teorema de factorización, yo les digo, factoricen la densidad conjunta y vean que de ahí va a salir, van a poder proponer una estadística suficiente. Aquí lo que voy a hacer es el cociente de las verosimilitudes y les voy a proponer una estadística suficiente. Eso es lo bonito de esto, ¿no? Porque pues yo hago el cociente de estas cosas eh, y con eso pues puedo identificar cuál sería la estadística suficiente minimal, ¿de acuerdo? Entonces, si yo saco el cociente en X del modelo Bernoulli, pues sería el producto, ¿verdad? Porque es densidades, ¿cómo se llama? Em, Independientes, quedaría así, uno menos teta a la uno menos xi, ahí está el modelo Bernoulli. Aquí todavía hay una indicadora diciendo que la xi solo puede ser cero y uno, ¿no? Y eso, según el teorema, lo tengo que dividir, ¿no? Tengo que dividir para ver que hay una suficiente minimal, la misma, bueno, aquí es en X, la misma densidad Bernoulli, pero ahora evaluada en la muestra Y. Es la Y, menos teta, lo menos Y, indicadora de las YCs en cero, ¿de acuerdo? Este es el cociente, este es el cociente de las dos densidades, ¿no? De las dos densidades conjuntas, una evaluada en X y una evaluada en Y. Yo tengo que ver cómo le hago para que este cociente no dependa de teta. Eso es lo que más o menos me está diciendo el teorema de arriba. A ver, bajo qué condiciones este cociente de, de densidades conjuntas no depende de teta. Si yo sigo la lógica, aquí sería teta suma desde igual a 1, la álgebra, ¿no? Uno menos teta a la n menos la suma de las x's, desde igual a 1 hasta n, eso sería la parte de arriba. Y aquí pues tendría que indicar el producto, ¿no? Un producto desde igual a 1 hasta n de las indicadoras de las x's en 0, ¿no? Y abajo quedaría exactamente lo mismo, quedaría teta, suma desde igual a 1 hasta n de las YCs, porque es la muestra evaluada en la muestra Y, más bien dicho es la densidad conjunta evaluada en la muestra Y, y aquí quedaría producto desde igual a 1 hasta n, indicadora de las YCs en 0, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo llegaría a este cociente, pero todavía lo puedo descomponer más porque, bueno, arreglar un poquito más porque pues tengo el mismo teta arriba y abajo, entonces aquí quedaría teta, suma desde igual a 1 hasta n de xy, menos la suma desde igual a 1 hasta n de y. ¿Sí vieron lo que estoy haciendo? Estoy juntando estos dos, este cociente que está aquí, este dos cociente que está involucrando a teta, lo estoy resumiendo de esta forma, ¿no? Pues sí, es la resta de los coeficientes. Aquí quedaría 1 menos teta a la, aquí la n se nos iría, ¿no? Porque diría n suma de las x's menos n menos eh, la suma de las y's, ¿no? Y pues ustedes se darían cuenta, si, bueno, y aquí parte serían las indicadoras, ¿no? El producto de las indicadoras, esas no me interesa realmente porque pues están en función de la X y de la Y, entonces igual a 1 hasta N, y aquí el producto es de igual a 1 hasta N, de la indicadora de la Y en 0, 1, ¿no? Esto no me interesa porque finalmente esto no depende de teta. Donde está la teta está aquí, ¿no? Eso es lo que realmente me interesa. Entonces, si ustedes hacen el álgebra correspondiente, aquí arriba esta n se ve con esta n y aquí les quedaría suma de las y's menos suma de las x's, ¿no? Esto que está aquí arriba se traduciría así. Entonces, al final, pues el cociente de esas dos densidades conjuntas se resumen a este producto, ¿no? Y quedaría suma, no las puedo invertir, no pasa nada, suma de ahí y ahí. Bueno, sí, sí importa. Tengo que ponerlas como me lo está indicando ahí. No las puedo invertir así como así. Queda suma de las yesis menos suma de las x's. ¿De acuerdo? Y este producto, pues va aquí, ¿no? Este producto de acá lo pongo aquí. Listo. Ya hice el cociente de las densidades conjuntas. Nuevamente, estoy siguiendo lo que me dice la receta de acá arriba. Les estoy dando dos muestras, una X y una Y, del mismo modelo Bernoulli. Estoy haciendo el cociente de las densidades conjuntas y estoy llegando que ese cociente en efecto depende de teta. Ahí está la dependencia de teta. Pues sí es normal que dependa de teta. Pero él me está diciendo el teorema, mira, si tú encuentras una estadística que haga que
este cociente no dependa de teta, si solamente si la estadística en X sea igual a la estadística en Y, entonces vas a demostrar que esa estadística es la suficiente minimal o es una estadística suficiente minimal. Y aquí ya es donde pues, se nos arregla todo bien bonito, porque si se dan cuenta, la dependencia de teta está aquí. Aquí no. Esta parte es el producto de indicadoras, está en función de X y Y. La teta está metida justamente aquí y aquí. Ahí es donde está la teta. Entonces, aquí yo lo que necesito es ver bajo qué condiciones este cociente no va a depender de teta. Y yo lo que estoy viendo es que lo que está aquí arriba, para que esto se va, la teta se vaya, la única forma para que esta teta que está aquí se vaya es que esto valga cero. ¿Sí se dan cuenta? Y si esto vale cero, también lo de aquí vale cero. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Y si eso vale cero, también esta teta se va a ir, ¿no? Lo que quiero que vean es que para que se vaya la dependencia de teta, lo que requiero es que la suma de las x's sean iguales a la suma de las y's. Si yo garantizo esto, ocurre que esto no depende de teta. Aquí esto no depende de teta, así vamos a ponerlo, no depende de teta, si solamente si la suma de las x es igual a la suma de las y. ¿Ya vieron? Porque si esto ocurre, vean que entonces esto se hace un cero, esto se hace un cero, esto es teta a la 0 es uno menos teta a la 0 es uno y solo me queda algo que dependa de x y de y de este lado. Luego entonces el cociente de las densidades conjuntas no dependen de teta si solamente si la suma de las x es igual a la suma de las y. Estoy cumpliendo con lo que dice la parte, la hipótesis del teorema que está aquí, ¿no? Yo ya te exhibí, vean cómo yo ni siquiera empecé con una estadística suficiente. Aquí la estoy proponiendo, te estoy diciendo, mira, si esto ocurre, ya no hay dependencia en teta y por lo tanto puedo garantizar que, según este teorema, esa estadística va a ser la suficiente minimal. ¿Cuál estadística entonces es la suficiente minimal? La suma de las x's. Porque el teorema me está diciendo, si tú me demuestras que el cociente no depende de teta, sí solamente si t en x es igual a ty, y en efecto, si tx es igual a ty, donde t es la suma de las x's, cuando eso ocurre, en efecto, el cociente ya no depende de tetas, porque esto vale cero, entonces es un uno, entonces ya no hay dependencia en teta, y por lo tanto la suma de las x's, aquí es lo que concluye el teorema, ¿no? Por teorema, que no demostramos, ¿verdad? Pero que nos lo estamos creyendo, T1 definida como la suma de las x's es suficiente minimal. ¿Ok? Entonces, eso es lo bonito del teorema, porque si se dan cuenta, lo que les voy a pedir después en la tarea es que hagan estos cocientes para los distintos modelos. Para el modelo Poisson, para el modelo exponencial, para el modelo gamma, ahorita con un parámetro desconocido, ahorita vemos cómo hacemos con dos parámetros desconocidos, para el modelo normal, y vean cuáles serían las estadísticas suficientes minimales, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que utilicen este teorema, que no se pongan a encontrar la suficiente minimal con base en la definición, sino más bien con base en este teorema que les estoy poniendo aquí, porque es más fácil hacerlo así. Hago el cociente, me invento dos muestras, hago el cociente y veo cuál es la estadística que hace que el cociente de estas dos densidades conjuntas ya no dependa del parámetro desconocido. En este caso quedó que en el modelo Bernoulli, este es un caso especial, en el modelo Bernoulli resultó que la estadística que hace que el cociente de verosimilitudes, es que realmente le vamos a llamar verosimilitud, ahorita no le puedo llamar porque no hemos visto ese tema, pero es el cociente de las densidades conjuntas. Vemos que no depende de teta, sí solamente si esta, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? Entonces, pues en este caso, en el modelo Bernoulli resulta que la estadística suficiente minimal es la suma de las x's, ¿de acuerdo? Eh, Voy a poner otro ejemplo, que es lo que van a hacer ahora en su tarea, realmente, porque es la familia exponencial. Afortunadamente, hay muchos modelos que caen en esta familia exponencial. Y en la familia exponencial es muy fácil encontrar estadísticas suficientes minimales. Entonces, si nuestro modelo pertenece a la familia exponencial, ya la hicimos, ¿no? Afortunadamente hay muchas, ¿eh? De hecho, la tarea de esta semana es que me demuestren que varios de los modelos que ustedes conocen pertenecen a la familia exponencial. ¿Qué es la familia exponencial? Decimos
que f de x, parámetro desconocido teta, pertenece, o sea, el modelo, ¿no? El modelo el modelo f de x pertenece a la familia exponencial, es lo que vamos a decir, pertenece a la familia exponencial. Esta le vamos a llamar la familia exponencial uniparamétrica, ¿eh? Porque es de un solo parámetro. Después vemos la generalización. Es uniparamétrica. Por eso nada más aquí, es más bien dicho, aquí yo debía haber puesto no teta sub barra, porque no es un vector. Y no sé por qué no borra esto. No lo borró. ¿Quién sabe por qué? A ver, otra vez. Borra, 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 borra. No borra. Bueno, esto no es vector, es un escalar, ¿no? Entonces decimos que este modelo pertenece a la familia exponencial. Si el modelo en X lo puedo expresar de la siguiente manera. Si me acuerdo, aquí es A, B, C, D. Este es en X, este es en teta, entonces es A en X, 20. Si yo logro llevar al modelo que tú me estás dando a esta forma, voy a decir que el modelo pertenece a la familia exponencial. Muy importante lo siguiente, donde A es una función que solo depende de X. Es muy importante eso. Bueno, de hecho, A y CX, las dos. ¿No? Es esa parte donde A, bueno, lo ponemos otra vez. Donde A es una función que solo depende de X. Igual B, igual C, la función C que está aquí arriba, es una función que solo depende de X. Y las otras dos funciones, la B y la D, B y D, vamos a ponerlas ahora así, son funciones que solo dependen de teta. Dependen de teta. Entonces, eso es muy importante para demostrar que algo pertenece a la familia exponencial. Yo tengo que exhibir quién es la función AX, quién es la función B teta, quién es la función CX y quién es la función D teta. La función AX solo puede depender de X, no puede estar metido el parámetro teta ahí. La función B teta solo puede depender de teta, no puede estar metida la X ahí. Y lo mismo con la C y la D, ¿no? Entonces, si yo logro demostrar que mi modelo pertenece a la familia exponencial, ya la hice, porque hay un teorema, que ahorita ese sí lo podemos demostrar. Si f de x pertenece, es el teorema que nos vamos a estar utilizando a cada rato, pertenece a la familia exponencial. Si yo tengo que un modelo pertenece a la familia exponencial, entonces lo que concluye este teorema, entonces la suma desde igual a 1 hasta n de las d de x, ¿quién es d? Pues si tu modelo pertenece a la familia exponencial, debes de encontrar quién es la función. Espérense, ya me confundí la d, entonces, híjole, que no me voy a dejar borrar. Ya me acordé que aquí tiene que quedar la x, no la t. No me deja borrar esto. Vamos a ver con. Ándale, ahí está, ya me dejó. A ver, ahí está. No sé por qué no me dejó con la pluma. Sí me dejó con el mouse. Perdón. A ver, ya que estaba escribiendo el teorema, vi que no me estaban saliendo las cosas. Este es A, que va a depender de teta. B, que va a depender de X. C, que va a depender de teta. Y D, que va a depender de X. ¿Ok? Esta es la forma. Eso conviene en las notas. Entonces, A es una función que solo depende de teta. C es una función que solo depende de teta. Y la función B y D es una función que solo depende de X. Ahí está la conexión. Perdón, ustedes disculpen, me estaba confundiendo en el orden. Entonces,
Si yo llevo el modelo a esta forma, aparece la función D. ¿Vea? Entonces, lo que dice este teorema de abajo es que si mi modelo pertenece a la familia exponencial, entonces esta es una estadística. Esta sí es una estadística, porque acuérdense que la D solo depende de X, no depende de cosas desconocidas. Entonces, esto que está aquí es una estadística, pero lo que concluye este teorema es que de la suma de las D de X es suficiente minimal. Eso es lo bonito de este teorema, ¿no? Este sí lo podemos demostrar. Una vez que ya me definiste quién es la familia exponencial, este, yo lo que puedo hacer es encontrar una estadística suficiente minimal muy rápido. Lo único que tengo que hacer es agarrar la que me quedó aquí, sumarla, y esa va a ser la estadística suficiente minimal. Una estadística suficiente minimal, ¿no? Y acuérdense, ¿yo por qué quiero estas estadísticas? Para que me ayude por medio de Raoult Blackwell a encontrar un buen estimador. Toda esta teoría es para eso, para encontrar un buen estimador. Entonces la demostración es relativamente fácil, bueno, ni tan fácil, porque voy a utilizar el teorema de ahí arriba que no demostré. Este, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar dos muestras del modelo que me estás pasando, que es uno que pertenece a la familia exponencial. Tengo que dar dos muestras del mismo modelo exponencial, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? El cociente de esas dos y ver bajo qué condiciones, si es cierto que cuando la t de x, que esta es la que estoy proponiendo como suficiente minimal, voy a ver si en efecto el cociente ya no depende de teta bajo esas condiciones. Entonces, voy a hacer el cociente en este momento. Pero por otro lado, yo sé que el modelo, eso sí me importa, el modelo, como pertenece a la familia exponencial, lo que dice el teorema aquí arriba, yo puedo llevar ¿cómo se llama? O expresar el modelo de esta forma, ¿no? A de teta, B de X, C de teta, ¿no? Yo lo puedo expresar A de teta, C de X, exponencial, B de teta, ay, no, B de X, me confundo yo, C, C de teta, B de X. O sea, si mi teorema me dice, oye, te voy a dar una densidad del modelo exponencial, perfecto. Si me das una densidad del modelo exponencial, quiere decir que puedo expresar el modelo de esta forma. Y si lo puedo expresar de esa forma, pues me va a ayudar bastante al momento de hacer el cociente de verosimilitudes. Bueno, no de verosimilitudes, el cociente de densidades conjuntas. Luego, entonces, si este es mi modelo, cuando yo calcule la densidad conjunta en X, me va a quedar un producto, ¿verdad? Me va a quedar el producto desde igual a 1 hasta n de A de teta, B de XY, ahí está evaluada en la y,ª muestra, E, C de teta, D de XY, ¿no? Esta es la muestra evaluada en X. Esto es igual, si yo sigo la teoría, bueno, el álgebra, quedaría A de teta a la n, porque es n veces el que se está multiplicando, producto desde igual a 1 hasta n de b de xy, exponencial, y aquí puedo sumar. Sería c de teta, suma desde igual a 1 hasta n de las d de xy. ¿Ya vieron? Estoy sacando la densidad conjunta del modelo exponencial, evaluada en x. La teoría me dice que tengo que hacer este cociente, ¿verdad? Tengo que hacer este cociente, pero en la muestra evaluada en y. Es lo que me dice el teorema de ahí arriba. Ya no lo pongo aquí porque, pero bueno, vamos a ponerlo, no pasa nada. Sería el producto es igual a 1 hasta n de A de teta, B de y, porque es otra muestra, la evaluada en y, C de teta, D de y, D de y. Esto es igual a n de teta, a la n, producto desde igual a 1 hasta n de las B de y, exponencial C de teta, suma desde igual a 1 hasta n de las D de y. Ahí voy con el teorema que les puse, ¿no? Ya hice el cociente, ya hice el cociente. Se empiezan a ir cosas. Esta n se va con esta n, perfecto, ahí van. Sigo haciendo el trabajo. Aquí queda producto desde igual a 1 hasta n de dbxy, producto desde igual de 1 hasta n de las b de y, exponencial, y esto yo lo puedo resumir de esta manera, ¿no? Porque es el c de teta, y quedaría, al momento que hago el cociente, suma de igual a 1 hasta n de dxy menos, porque está aquí abajo, suma desde igual a 1 hasta n de dy. ¿Ya vieron?
Esta parte que estoy haciendo, pues es un cociente, entonces los exponentes se restan. En esta parte de los dos exponenciales que tengo, es una resta de exponentes, resto los exponentes y luego factorizo el c de teta, porque el c de teta está en ambos lados, ¿no? Entonces por eso lo puedo factorizar. Y luego aquí yo me pregunto, ¿bajo qué condiciones este cociente ya no depende de teta? Y vemos que la teta está metida aquí, ¿ya la vieron? Ahí está metida la teta. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones esto ya no va a depender de teta? Y para que yo pueda eliminar a la teta, ¿qué necesito? Que esto valga cero. Porque si vale cualquier otra cosa distinta de cero, el modelo o el cociente va a seguir dependiendo de teta. Ahí está la teta, ¿ya la vieron? Entonces, para que yo me pueda deshacer de la teta que está aquí, yo forzosamente necesito, ¿no? Aquí es donde va lo del teorema. Esto que está aquí, esto no depende de teta. Sí, solamente sí. Voy a poner en blanquito. La suma desde las y igual a 1 hasta n de las d de x es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de las d de y. Si ocurre esto, esto vale cero y por lo tanto quita la dependencia de teta. ¿Ya la vieron? Quita la dependencia de teta y eso garantizaría que el cociente ya no depende de teta. Eso concluiría, según el teorema que vimos al principio de la clase, concluiría que esta es la estadística, es una estadística suficiente minimal del modelo exponencial. Y ya la hice porque este va a ser la estadística más importante del modelo exponencial, porque es una estadística que tiene toda la información y aparte la resume de la mejor manera posible, ¿no? Eh, entonces la pregunta es, ¿qué modelos caen en la familia exponencial? Porque si yo tengo un modelo que cae en la familia exponencial de un solo parámetro, esta es la de un solo parámetro, uniparamétrica le llamamos, uniparamétrica, va a resultar que voy a poder encontrar una estadística suficiente muy, muy rápido. Entonces, un ejemplo de todo esto que acabamos de ver es que el modelo Bernoulli pertenece a la familia exponencial, ¿no? Este es es lo que vamos a demostrar. El modelo Bernoulli pertenece a la familia exponencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con el ayudante van a hacer esos ejercicios em, teóricos, ¿no? Pero a ver, si yo quiero demostrar que el modelo exponencial, el modelo Bernoulli pertenece a la familia exponencial, yo tengo que expresar el modelo Bernoulli. Nuevamente, ahí estoy escribiendo el modelo Bernoulli. Este es el modelo Bernoulli. Todo el mundo lo conoce. Yo lo tengo que llevar a la forma que me dijiste. A de teta, b de x, exponencial, c de teta, d de x. Tengo que exhibir quién es a, quién es b, quién es c y quién es d. ¿De acuerdo? Entonces, pues me toca hacer como transformaciones para que en efecto demostrar que el modelo pertenece a la familia exponencial. El modelo Bernoulli pertenece a la familia exponencial. Y lo primero que se me ocurre es sacar, pues yo necesito un exponencial, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si saco el exponencial del logaritmo de teta a la x, 1 menos teta a la 1 menos x, ¿no? Esto se va con no pasa nada. Y bueno, aquí está la indicadora, nada más indicándonos bajo qué condiciones. ¿Vieron qué es lo que hice? O sea, esto es cierto, ¿no? O sea, este es el modelo Bernoulli. Lo único que estoy haciendo es metiendo esta inversa y el logaritmo natural. Ya apareció la exponencial, eso es lo que yo quería. Entonces, por eso lo hice. Entonces, esto si yo sigo desarrollando, quedaría exponencial de logaritmo. Em, Aquí, pues, el logaritmo abre el producto, baja los exponentes. Quedaría entonces, déjenme lo hago más bonito. No sé por qué no me deja borrar la pluma, pero esto sí me deja borrar. Quedaría exponencial de x, logaritmo de teta, más 1 menos x, logaritmo de 1 menos teta. ¿Ya vieron? Todo esto es la exponencial. ¿Ya vieron? Metió la exponencial bajo el escalar, bajo el exponente, queda el logaritmo de teta, más, porque es un producto, 1 menos x, bajo el exponente, logaritmo 1 menos teta. Y aquí está la indicadora haciendo de las suyas, nada más indicándonos que este modelo es válido cuando x vale 0 o 1. ¿De acuerdo? Si yo sigo con el desarrollo,
lo que tengo que hacer es como separar, encontrar una forma de separar a la teta y a la x, ¿no? Como que dejarlas aparte, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Si desarrollamos un poquito más allá arriba el exponente, quedaría más logaritmo de uno menos teta menos x logaritmo de uno menos teta, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Este logaritmo lo multipliqué por uno y luego menos x logaritmo de uno menos teta, ¿no? Eso es lo que hice. Según yo no he hecho nada malo, ¿no? Entonces, ya hice el producto y entonces veo que puedo aquí simplificar algo aquí y algo aquí, ¿no? Porque está la x multiplicando en ambos lados, x logaritmo de teta, x logaritmo de uno menos teta, eso me puede ayudar y este de acá, pues lo voy a dejar expresado simplemente, ¿no? Entonces, si yo sigo trabajando con esto que está aquí arriba, sería exponencial de x que multiplica al logaritmo de teta menos logaritmo de uno menos teta, cierro paréntesis, más, bueno, lo voy a poner como un por, ¿no? Por logaritmo, por exponencial del logaritmo de uno menos teta, ¿no? Que es este de acá. Este de acá lo pongo acá. En lugar de sumarlo, lo vuelvo a multiplicar por la exponencial y aquí está la indicadora haciendo de las suyas, ¿no? Indicándonos nada más bajo qué condiciones el modelo tiene validez. Si yo sigo trabajando, veo que esto de acá lo puedo expresar como exponencial x, la resta la puedo ver como el logaritmo del cociente, teta por uno menos teta, teta entre uno menos teta, eso es lo que está aquí arriba. Este exponencial con este logaritmo lo voy a eliminar, quedaría uno menos teta, indicadora de x en 0, ¿verdad? Entonces ya prácticamente está el modelo exponencial. Lo voy a poner como, como me dijeron, ¿no? Déjenme acordar cómo era. Empezábamos con A de teta, ¿no? Entonces, voy a poner mañosamente, lo voy a ordenar como me interesa, es uno menos teta, indicadora. Aquí simplemente estoy jugando con los productos, estoy probabilidad conmutativa exponencial del logaritmo teta uno menos teta que multiplica a x. Ok, he acabado. Esto que está en azulito es la A de teta. ¿Vieron que solo depende de teta? Esto que está en verdecito es la B de X. Esto que está en amarillito es la C de teta. Y les presento a la D de X. Esta es la D de X. Ya vieron que el modelo Bernoulli se puede expresar como A de teta por B de X exponencial de C de teta B de X. ¿Ya vieron que sí? Concluyo que el modelo exponencial, el modelo Bernoulli pertenece a la familia exponencial. ¿Ya vieron? Exponencial. Sí, sí pertenece a la familia exponencial porque la densidad del modelo la puedo expresar como A de teta, B de X, exponencial, C de teta, D de X. ¿Vieron que sí lo pude hacer? Entonces, en efecto, el modelo Bernoulli pertenece a la familia exponencial. Por el teorema que acabamos de demostrar y que utiliza un teorema que no demostramos, la d de x es la más importante del modelo exponencial. Y en este caso quedó que la d de x es igual a x. Es esta. Por lo tanto, el teorema que acabamos de demostrar arriba dice que si yo sumo las d de x's, que en este caso sería la suma desde igual a 1 hasta n de las x's, lo que me dice el teorema es que esta es suficiente minimal. Ujú. ¿Ya vieron? Entonces, la tarea que tienen esta semana es que vean los distintos modelos que ustedes ya conocen en la probabilidad, vean que pertenecen a la familia exponencial y una vez que lo tienen en la familia exponencial, ya ustedes me van a poder decir cuál es una estadística suficiente minimal de cada uno de esos modelos, porque este teorema ya me lo está diciendo, me dice, agárrate la d de x, súmalas y esa es la estadística suficiente minimal, ya ni te preocupes. Y en el modelo Bernoulli lo que yo acabo de demostrar es que en efecto, esta es la estadística suficiente minimal, ¿no? Entonces, en el modelo Bernoulli, lo mejor que puedo hacer
En cuanto a estadística, si yo quiero estimar al modelo Bernoulli, lo mejor que puedo hacer es sumar la muestra. Y esa es la estadística que resume, que tiene toda la información y resume toda la información de la verosimilitud o del modelo, pues, ¿no? Pues todo eso es lo que estuvimos revisando. Muy importante este teorema. Si ustedes lo buscan en el Casella, a ver si no vomitan. Yo vomité cuando vi la demostración. Ahorita nada más lo estamos ocupando. Estamos ocupando el teorema, no lo estamos demostrando, pero es fundamental para toda la teoría que sigue. Porque acuérdense que yo quiero estadísticas suficientes minimales para poder encontrar los mejores estimadores. Oiga, ¿qué pasa cuando tengo varios parámetros? Familia exponencial de varios parámetros. Exponencial. Ay, no me deja esta cosa. A ver, así. Familia exponencial de varios parámetros. Y esa es la definición. ¿Por qué? Porque en la tarea también les pido que la densidad beta me demuestren que pertenece a la familia exponencial. También se los voy a pedir. Entonces, más vale que entendamos cuál es la familia exponencial cuando tengo varios parámetros, por ejemplo, el normal o el gamma, ¿no? Que tienen dos parámetros desconocidos. La definición dice así, decimos, ay Dios mío, decimos que el modelo con varios parámetros desconocidos, ahora sí le voy a poner un vectorcito, vean que estoy poniendo aquí un vectorcito indicando que teta puede tener un vector de parámetros desconocidos metidos ahí. Decimos que este modelo pertenece, pertenece, pertenece a la familia exponencial. Vean la diferencia, ¿eh? Es un vector de parámetros. Si el modelo lo puede expresar, siempre se me olvida que aquí no es la X chiquita, así. Si el modelo, este sí es vector, lo puedo expresar así, agárrense, ¿eh? Va a ser A de teta, B de X, exponencial, función vectorial de teta, producto punto, función vectorial de X. Producto punto, muy importante que aquí vean que es producto punto, el que ustedes conocen. Y como lo acabo de demostrar, bueno, decir, estas funciones son vectoriales. Las funciones C y D ya no son funciones reales, como en el caso univariado, el caso de un solo parámetro. Las funciones C y D son funciones vectoriales, es decir, regresan un vector. Y si regresan un vector, puedo hacer el producto punto entre lo que me regresan las dos funciones vectoriales y al final me regresa un real, porque el producto punto regresa un real, y a ese le aplico la exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde? Esto es lo importante también, ¿dónde? A de teta es una función de RK, recibe un vector y me regresa un real. La función A es una función real, pero recibe un vector, porque acuérdense que el vector ahora es un vector de parámetros. Función real, o sea, con que llegan los reales, eh, que solo depende de teta. Es lo que está diciendo esto. Depende de teta. B de X es una función que recibe un real y regresa un real. También es una función real que solo, bueno, de teta vector acá arriba, ¿eh? Que solo depende, depende de X. Y ahora sí, estas dos funciones que están arriba nos van a causar a veces conflictos. C de teta vector es una función que va de RK a RM, ajá, función vectorial, es decir, regresa un vector que solo depende
¿De quién? De teta A vectorial. De teta A. Bueno, sí me entendieron, ¿no? De teta. Y de función vectorial. Esta está chistosa. Bueno, ya me equivoqué. Ya ven, me emocioné. La D no recibe un vector, ¿eh? Recibe una X. D, función que recibe un real y regresa a alguien. ¿En qué dimensión? Tiene que ser la misma dimensión que regresa D, en la función C. Yo no puedo regresar un vector en RP, por ejemplo. No podría, porque si regresa una función en un vector en RP, ¿cómo voy a hacer el producto punto entre estas dos funciones? Para que yo pueda hacer el producto punto de estas dos funciones, yo necesito que regresen el vector en la misma dimensión. Por lo tanto, si ya dije que arriba regresa un vector en RM, pues aquí me va a tocar poner que también regresa un vector en RM. Es una función vectorial. Regresa un vector que solo depende de X. Entonces, un ejercicio también que les puedo dejar, no se los dejé en la tarea, pero en la familia exponencial de varios parámetros, la estadística suficiente minimal, ¿quién creen que va a ser la suma de los vectorcitos d de x? Esta es la función que nos va a entregar la estadística suficiente minimal para los modelos que tienen varios parámetros desconocidos. ¿Será? Esto es lo que hay que demostrar. Esta cosa será la estadística suficiente minimal. Hay que demostrarlo con el cociente S, ¿de acuerdo? Hacer el mismo, agarrar el cociente de una muestra en X, una muestra en y ver que ese cociente ya no va a depender de teta, si solamente si esta estadística es igual en X y en Y, ¿no? Habría que demostrarlo. Esto falta por demostrarlo, pero ¿cómo se llama? Nos va a ser muy útil para demostrar muchas cosas del modelo normal y del modelo gamma y del modelo beta. Entonces, la tarea de esta semana es que vean que el modelo beta pertenece a la familia exponencial de varios parámetros. La siguiente clase, Sergio les va a probar que el modelo normal pertenece a la familia exponencial de varios parámetros. Y de ahí van a sacar la estadística suficiente minimal del modelo normal. ¿Y qué creen que va a ser? Va a ser la suma de las x's y la suma de las x's cuadradas. Esas son suficientes en el modelo normal. Son las minimales, de hecho. Entonces, este teorema nos queda pendiente. Lo terminamos si quieren de ver la siguiente clase. Con Sergio van a ver ejemplos de la familia exponencial de un parámetro y ejemplos de la familia exponencial de varios parámetros, pero ya tienen toda la teoría atrás para sacar estadísticas suficientes minimales. ¿De acuerdo? Que era la idea de todo esto, encontrar estadísticas suficientes minimales. ¿Ok? Em, a ver. A ver cómo funciona esto. Por favor, estoy en otra computadora. A ver. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Queja? Eh, ¿Sugerencia? profe, nada más, Sí. o sea, me queda la duda. ¿B de X siempre será la indicadora? O sea, para no preocuparnos por ella. O sea, cuando la La B estemos de X, buscando. no, no Ajá. necesariamente. En el modelo Bernoulli te quedó la indicadora, pero en el modelo exponencial a lo mejor te queda otra. La B de X es otra cosa. En el modelo Poisson a lo mejor es otra cosa. En el modelo Bernoulli resultó que la B de X fue la indicadora en el modelo Bernoulli. Fue el caso del modelo Bernoulli. No necesariamente es que la indicadora va a estar en algún lado. Lo más seguro es que la B de X se quede con la indicadora, pero a lo mejor con otra cosa más, ¿no? En este caso solo se quedó con la indicadora. Pero sí, un poco tu duda, un poco la entiendo. Sí, la B de X va, lo más seguro es que se quede con la indicadora, pero no solamente la indicadora, puede haber otras cosas ahí que también tienen que ser función de X, porque acuérdate que la B solo puede depender de X, no puede depender de otra cosa. Ujú. Ah, ok, gracias, profe. Sí, 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 no necesariamente es la indicadora, puede quedarse con otras cosas. En este caso sí, se quedó con la indicadora únicamente, pero en otro modelo seguramente se puede quedar con otra, con una X cuadrada o con una X ahí, no sé, puede quedar con otra cosa. Siempre función de X nada más, ¿eh? Listo, ¿otra duda por ahí?
si no hay dudas, si no hay dudas, pues nos podemos retirar. Mañana viene Sergio y yo los veo el lunes. Esperen. El lunes no hay clases, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? Alguien que antes de que se vaya. Bueno, si no lo reviso en el calendario de la UNAM, pero creo que no hay clases el lunes. Los veré el 17, si es así, ¿eh? Bueno, cuídense mucho.